Buenos días a todos, bienvenidos a este atípico congreso de nuestra Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y bienvenidos a este taller coordinado por el Grupo de Trabajo Pharmic, de farmacéuticos de medicina intensiva y cuidados críticos, en colaboración con los grupos de trabajo de atención farmacéutica en enfermedades infecciosas y nutrición clínica de la SEF. Este taller, titulado Farmacéutico en UCI, Perlas Clínicas, abordará varios aspectos del paciente crítico COVID, en varias de sus vertientes, a las que los farmacéuticos integrados en UCI y todos los profesionales que trabajamos en esas áreas nos hemos afrontado o enfrentado en estos últimos meses. A continuación, paso a presentar a los grandes ponentes que me acompañan desde la distancia. En primer lugar, me acompaña Leonor Periáñez, farmacéutica del Hospital Universitario Son Espases. Leonor es uno de nuestros nexos con el Grupo Coordinador de Atención Farmacéutica en Enfermedades Infecciosas, ya que además forma parte del Grupo Coordinador Pharmic. Su ponencia abordará aspectos a considerar de la terapia antiinfecciosa del paciente crítico COVID. A continuación, la siguiente de las ponentes que me acompaña es Irene Aquerreta, farmacéutica de la Clínica Universidad de Pamplona y miembro del Grupo Coordinador Pharmic. Irene nos expondrá la parte de analgosedación de la terapia del paciente crítico COVID. Por último, presentaros a David Berlana, farmacéutico del Hospital Vall d'Hebron, como representante del Grupo de Nutrición Clínica y que nos ayudará a través de su ponencia a intentar esclarecer los aspectos a considerar en el abordaje nutricional del paciente COVID. Finalmente, presentarme yo, soy Esther Domingo, farmacéutica de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y miembro del Grupo Coordinador Pharmic, que realizaré las funciones de moderador y expondré una breve ponencia sobre la anticoagulación en este tipo de pacientes. Comentaros también que podéis lanzar vuestras preguntas y los ponentes responderemos al final de las ponencias, en el turno de ruegos y preguntas. Sin más dilación, doy paso a Leonor con su ponencia sobre la terapia antiinfecciosa. Adelante, Leonor. Buenos días, soy Leonor Periáñez. Quiero agradecer al Congreso la participación del Grupo AFINF y del Grupo Pharmic en este taller. Y nada, mi ponencia va a ir sobre el paciente COVID con infección nosocomial. Vale, este año, como bien se ha aventurado Esther, estamos en un año raro, un año atípico, ¿vale? En donde la OMS declaró una pandemia mundial el 11 de marzo del 2020 por un virus, ¿vale? Que no era un desconocido, dado que años atrás pertenece a la familia del coronavirus y años atrás ya había habido en la parte del sudeste asiático prevalencia de MERS y SARS-1, que afortunadamente no habían llegado apenas a Europa, pero que el SARS-2 sí que lo estamos padeciendo. En España, fecha de 31 de agosto, tenemos 462.858 casos confirmados y 29.094 muertos. El cuadro clínico de este coronavirus es un cuadro atípico de fiebre, tos, mialgias, disneas, que probablemente desembocan en una infección respiratoria aguda y posteriormente en casos más graves en neumonías. Cierto es que también se han diagnosticado casos que son asintomáticos o con una sintomatología muy leve. Vale, a pesar de que en los últimos meses ya tenemos bastante más evidencia, de hecho las guías americanas, como podría ser esta que os estoy enseñando,
ya ayudan a los clínicos y a los sanitarios a ver cómo podemos proceder con el cuidado de estos pacientes, cierto es que durante los primeros meses de pandemia íbamos un poquito dando palos de ciego. Y en eso me remonto. Voy a remontar a un caso del principio de la pandemia, de marzo, ¿vale? El 19 de marzo, para exponer el taller de un paciente de 75 años que pesa 100 kilos con antecedentes patológicos de hipertensión, diabetes 2, neuropatía diabética, artritis gotosa, hiperplasia benigna de próstata, tenía una FA controlada por acenocumarol y un leve deterioro cognitivo. Era una persona independiente y vivía con su mujer. Extraído por el 061 la tarde del día 19 de marzo con un cuadro de tos con expectoración blanquecina, mialgias, astenia y disnea a mínimos esfuerzos, de unos 6 días de evolución. En ese momento, dado que nos encontrábamos en plena pandemia de coronavirus, se decidió el aislamiento del paciente hasta poder tener los resultados. En urgencias, como podéis ver, os muestro los datos clínicos analíticos de gases y de radiológicos, en donde se diagnostica de una neumonía multilobar bilateral. De momento se le sacan antígenos en orina, hemocultivos y una PCR de COVID. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica en este paciente? Bueno, pues como el caso va sobre el paciente con coronavirus, no creo que os hubiera sido muy difícil saber que es una neumonía, que estamos hablando de una neumonía vírica. Es cierto que no es el cuadro típico de coronavirus que sí que se estaba visualizando en otros muchos pacientes, y diagnóstico diferencial de las diferentes respuestas, pues lógicamente las veis en la pantalla. Neumonía nosocomial no, porque estamos hablando de un origen comunitario. La gripe, en ese momento no estábamos en estación de gripe, pero bueno, con una PCR de gripe probablemente que hubiera dado negativa, hubiéramos descartado que fuera un episodio de gripe. Aparte, la disnea, en tal caso que decía el paciente, tampoco ayudaba a que fuera un diagnóstico de gripe. Y estaríamos realmente entre dos, neumonía comunitaria bacteriana y neumonía vírica, en este caso por posible COVID. La guía NICE en este año, a principios de primavera, dio unas pautas, sobre todo para poder diagnosticar bien el paciente que ingresaba con una neumonía comunitaria versus con una neumonía vírica, cada comunitaria por COVID, ¿vale? Y si nos detenimos a ver todos los síntomas, veríamos que realmente nos encontramos frente a un paciente que presenta una neumonía vírica por COVID-19. Vale, el día 19, como he dicho, ingresa por la tarde, se le inicia una terapia empírica antibiótica según protocolo para neumonía comunitaria con amoxiclavulánico más acitro según el protocolo aprobado por nuestro hospital. Durante la mañana del día 20 de marzo, el paciente desatura al 76%, que cuadra con un pico febril de 38. El paciente se encuentra confuso, taquipneico, aunque dice que no tiene tos, sí que durante la exploración se le escucha toser varias veces. También esa misma mañana, Micro ya nos avisa del resultado de la PCR, confirmándonos que es un paciente COVID positivo, en lo cual se le instaura el tratamiento antiviral, que por aquel entonces era el de elección, hidroxicloroquina, lopinavir más interferón. Y durante esa mañana el paciente, a pesar de llevar la mascarilla con reservorio de oxígeno, no evoluciona demasiado bien, con lo cual se contacta con UCI para valorar la intubación orotraqueal. UCI lo acepta como paciente, sube a UCI y el tratamiento pasa a ser de antibiótico de amoxiclavulánico acitro, que se le había instaurado el 19, a ceftriaxona acitromicina, ¿vale? Con la intención de cubrir una neumonía comunitaria y también la intención de cubrir algo de atípicos. Vale. ¿Consideráis adecuado el inicio empírico? Quiero decir, estamos hablando de un caso de un paciente COVID con una infección, en este caso probablemente bacteriana, con lo cual, o con una probable infección bacteriana, no lo sabemos. ¿Consideráis adecuado el inicio empírico justo el día un 24 horas más tarde de los antibióticos? No estoy valorando el antiviral, estoy valorando los antibióticos puestos. Pues como todo, depende en qué momento de la pandemia nos encontráramos en ese momento. En ese momento, en marzo, sí se consideraba que era adecuado el inicio empírico antibiótico para cubrir posible foco de coinfección en ese paciente. ¿El por qué? Porque las complicaciones de la COVID, como bien os comentarán los diferentes casos que vendrán a posterior,
son trombóticas, inflamatorias e infecciosas, ¿vale? En ese momento, el COVID-19 desconocíamos cuál era el curso de la enfermedad, cuánta prevalencia de coinfección o de sobreinfección durante la estancia podía tener ya patología de base, que era ya la infección por COVID. Y claro, en esos momentos lo que se hizo fue tirar de lo poco que teníamos, pues ver que tanto el MERS como el SARS como la gripe eran infecciones víricas en donde la coinfección y la sobreinfección tenía alta prevalencia, sobre el 18, el 30, 31, y por ese motivo, en esos momentos de la pandemia, dado que no teníamos otra evidencia, se podía considerar que el paciente, a pesar de tener una neumonía por COVID, podría también venir coinfectado por algún tipo de bacteria. Es cierto que igualmente había controversia, como podéis ver en esta publicación, ponía que durante los primeros 7 días no aconsejaban el uso de antibióticos, pero sí que las siguientes publicaciones, todo esto a principio de pandemia, de la guía de sepsis y del grupo de trabajo de sepsis de medicina intensiva, sí que, dado la coinfección que había en otros coronavirus, sí que aconsejaban el inicio de un tratamiento empírico, siempre y cuando luego se pudiera valorar con resultados microbiológicos a posteriori. ¿Vale? A medida que iba transcurriendo la pandemia, teníamos más evidencia, más publicaciones, y ya en mayo y en junio, ya por ejemplo, está la guía del COVID americana, también decía que empezaban a faltar, que había falta de evidencia, que había datos insuficientes para poder recomendar un antibiótico de amplio espectro. A medida que continúa pasando los meses, en mayo y en junio y a principios de verano, empezamos a ver metaanálisis y publicaciones en donde ya sí que están dando evidencia de lo que está sucediendo con el COVID-19. En tal caso, en este metaanálisis se ve que la coinfección es de un 3% y que la infección secundaria transcurrida durante el ingreso sí que puede ascender al 15%, con lo cual la conclusión de este metaanálisis es que durante las primeras 24 horas, o sea, durante el inicio del ingreso del COVID, no se iniciaran tratamientos antibióticos empíricos, salvo que no hubiera signos clínicos de que probablemente sí que podía haber una coinfección, ¿vale? En este artículo también publicado por el equipo del Clinic, también podemos ver que con sus propios pacientes, que el grado de coinfección del Clinic en las primeras 24 horas era muy bajito, era un 3%, con lo cual sigue reafirmando que desaconsejan el inicio siempre y cuando no haya evidencia de que hay una coinfección real, ¿vale? También informó de las superinfecciones o las sobreinfecciones, que son infecciones que emergían más de 48 horas del ingreso y que se suponían que eran nosocomiales. En este caso también informaban de un 4%, en el anterior metaanálisis informaba de un 15%, y que mayormente eran infecciones de catéteres y asociadas a ventilación mecánica. En nuestros pacientes, en los pacientes que tuvimos en Sonespaces durante los meses de marzo, abril y mayo, que también estuvimos revisando el tema de las infecciones nosocomiales que estaban aconteciendo, podemos ver que sí que tenemos que realmente las coinfecciones eran respiratorias y por bacteriemias, como bien decía la publicación. Esta publicación de agosto también realmente sigue apoyando de que la coinfección es muy baja, con lo cual no es necesario siempre y cuando no haya seguridad de que haya una coinfección. ¿Vale? En agosto, la SEIM también sacó ya el manejo clínico de los pacientes y, como podéis ver, tampoco recomienda el inicio si no se sabe seguro que haya un tipo de coinfección. Vale, todo ello es debido a que no sabemos, como en los primeros meses sí que se estaba tratando probablemente a muchos con antibióticos, no sabemos el impacto que va a tener ahora a nivel microbiológico de bacterias el uso, dejémoslo, que no justificado de estos antibióticos, ¿vale? Con lo cual el paciente está en UCI, lleva 3 días, está en disfunción multiorgánica, ventilado, tiene ligera inestabilidad hemodinámica, disfunción renal, hilio paralítico con necesidad de nutrición y una infección. Como no hay evidencia de sobreinfección, durante uno de los pases se decide la suspensión del tratamiento antibiótico empírico, dado que los cultivos han dado negativos. Esto fue el tratamiento final del paciente, ¿vale? A nivel de COVID, ¿vale? Y los indicadores que los pongo aquí porque mis compañeros los necesitarán para sus siguientes casos. Vale.
Para seguir con el caso, el 4 de abril, que llevamos 16 días ya de ingreso, el paciente inicia fiebre de 38,4, ¿vale? Se justifica, bueno, se diagnostica de un shock séptico de origen respiratorio con hipotensión, oliguria, hiperpotasemia y fiebre. Se extraen cultivos, tanto de orina como de broncoalveolar, ¿vale? Y se inicia, bueno, el paciente sigue con deterioro de la función renal, sigue con hemodinámica inestable y se inicia el tratamiento empírico con meropenem. ¿Consideráis adecuado el inicio empírico de meropenem en este paciente? Pues en este caso sí, es cierto que nosotros también nos vinculamos mucho a lo que teníamos la microbiología que tenemos en nuestro hospital, ¿vale? Pero según las últimas publicaciones también de estas suprainfecciones que daban los pacientes del COVID, podéis ver que la mayoría eran pues, pacientes con MRSA, con pseudomonas, con micoplasmas, con gripe incluso, pero que la mayoría estaban entre MRSA y pseudomonas. Lógicamente nosotros afortunadamente tenemos poco MRSA, sí que tenemos más pseudomonas, y a las 48 horas pudimos tener el antibiograma de nuestro paciente, ¿vale? Tuvimos una orina con una candida glabrata que fue tratada con anidolfungina y en el cultivo respiratorio salió una pseudomonas aeruginosa con este perfil de resistencia, como podéis observar, a la cual se le puso el meropenem, que a las 48 horas se ajustó a hemofiltro, y tobramicina ajustada a hemofiltro y con necesidad de monitorización. Y como nosotros no monitorizábamos colistina, pues se decidió tobramicina en lugar de colistina, ¿vale? ¿Cómo guiamos la duración del tratamiento antibiótico para la traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica, que fue realmente el diagnóstico de este paciente? Pues bueno, dado que es un paciente que también estamos hablando que tiene una infección respiratoria por COVID-19 y que su propia patología de infección respiratoria puede darnos a algún tipo de no tener demasiado claro qué es lo que se está curando, si el COVID o la traqueobronquitis, en este caso daríamos por respuestas buenas la 2 y la 3. ¿El por qué? Pues porque la traqueobronquitis se trata entre 7 y 10 días y si hay buena evolución entre 5 y 7. Y también el hecho de poder medir la procalcitonina en estos pacientes es lo que os comentaba. La procalcitonina es bastante específica para las infecciones bacterianas, con lo cual nos ayudará especialmente a ver si realmente estamos curando, o sea, si está mejorando o hace una mejoría clínica de la traqueobronquitis, y realmente no la estamos viendo porque también se encuentra infectado a nivel respiratorio por la COVID-19. Ya es la última diapositiva. ¿Cómo está el paciente? Nuestro paciente a fecha del 31 de agosto pasó 106 días en UCI y 40 de hospitalización. Es un superviviente que durante el mes de septiembre ha pasado a un centro de rehabilitación para volver a tener vida normal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leonor, por tu excelente exposición. Y bueno, ya a continuación, pues os voy a dar yo unas pequeñas pinceladas sobre la anticoagulación en este tipo de pacientes. Para empezar, y como podéis ver en la imagen presentada en este trabajo, pues son cada vez más los trabajos que confirman la alta incidencia acumulada de complicaciones trombóticas en pacientes críticos con COVID. Entonces, volviendo al caso presentado por Leonor y en base a los antecedentes del paciente, ¿creéis que sería necesaria realizar una profilaxis antitrombótica en este paciente? Y si pensáis que sí que la deberíamos de hacer, ¿cuál creéis que sería la dosis recomendada? Las opciones a responder las tenéis en la diapositiva y pensad cuál sería la opción que responderíais. Vamos a continuar con el tema y responderemos a la pregunta al final de la ponencia. Aunque parezca que ha pasado mucho tiempo desde el inicio de la pandemia, realmente se empezó a hablar del dímero D como marcador pronóstico el 16 de marzo. Muy poco después, en torno al 27 de marzo, se empezó a escuchar que las heparinas de bajo peso molecular podían ser un factor modificador del pronóstico en este tipo de pacientes. Y poco después, a principios de abril, es cuando escuchamos que estos pacientes seguían haciendo trombosis pulmonares. De todo esto ha pasado poco más de medio año
Y bueno, vamos a intentar en esta mini ponencia esclarecer un poco el porqué de todo esto. A ver, como podéis ver en la diapositiva, son varias las alteraciones hematológicas que se dan en los pacientes con COVID. En estos pacientes hay unos signos característicos de activación de la coagulación que nos van a recordar a una coagulación intravascular diseminada, pero esta coagulación intravascular diseminada va a ser diferente a la que ya conocíamos y que relacionábamos con la sepsis, porque principalmente hay una práctica ausencia de trombocitopenia, hay menos consumo de factores de coagulación y el fibrinógeno en general está elevado. Además, se produce un gran incremento del dímero D, que va a ser predictivo de una evolución adversa, y los scores que habitualmente utilizamos para las coagulaciones intravascular diseminada pues no parecen ser útiles para estratificar a este tipo de pacientes porque consideran la trombocitopenia y la hipofibrinogenemia, que en estos pacientes van a ser poco frecuentes. Se ha descrito que en estos pacientes, estos pacientes sufren un intenso estado inflamatorio que va a condicionar un alto riesgo trombótico. Como podéis ver en la imagen, desde que se produce la infección por el virus, se desencadena una compleja cascada de procesos que finalmente, y en muchos de los casos, se traduce en la formación de trombos, principalmente a nivel de las células endoteliales. La infección por COVID provoca una intensa reacción inflamatoria, como hemos comentado, como podéis ver en la parte derecha de la imagen. Los daños en el tejido pulmonar son producidos principalmente por la activación incontrolada de linfocitos, también de neutrófilos y por un aumento en la producción de plaquetas, que este aumento en la producción de plaquetas principalmente es un mecanismo de defensa. En este pulmón dañado se van a producir microtrombos pulmonares, además de daño endotelial y fuga de los distintos componentes a nivel vascular. Por otro lado, el pulmón, ¿qué hace como mecanismo de defensa? Pues tiene una alta capacidad fibrinolítica y entonces con la intención de controlar la formación de estos trombos comienza un intenso proceso de fibrinólisis. Estos fragmentos degradados de fibrina, que sería el dímero D, se vierten a la sangre y este sería el motivo por el que encontramos estos niveles tan elevados de dímero D en estos pacientes, en las determinaciones analíticas. En este trabajo que os pongo aquí se incluyeron 184 pacientes ingresados en UCI y se vio que a pesar de recibir todos profilaxis con heparina de bajo peso molecular, casi la mitad de los pacientes manifestaron signos de trombosis. Por todo esto vemos que en este tipo de pacientes solo con realizar profilaxis no es suficiente. Este sería otro estudio que además se puede ver que como el tratamiento anticoagulante se asoció con una disminución de la mortalidad en pacientes críticos con coagulopatía. Además, lo más llamativo es que estas diferencias se vio que fueron más acentuadas cuando se estratificaron a los pacientes según las cifras de dímero D que presentaban. En pacientes con cifras elevadas de dímero D se vio que existían diferencias importantes en términos de mortalidad en pacientes que fueron tratados o no con dosis anticoagulantes de heparina. Como bien ha comentado Leonor, la información que hemos recibido en estos últimos meses ha sido elevadísima, por lo que las sociedades y el Ministerio pues, han ido elaborando una serie de recomendaciones y guías para orientarnos en el manejo de este tipo de pacientes con alteraciones de la hemostasia. En esta diapositiva os he puesto varias de las guías y sociedades que se han manifestado al respecto y que me han parecido interesantes, y basándome en ellas, las recomendaciones sobre este tema paso a describirlas a continuación. Vale, en pacientes con COVID ingresados en plantas de hospitalización, lo que recomiendan es hacer una tromboprofilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular de elección y siempre ajustar la dosis al peso y función renal. Cuando nos encontremos con un paciente con antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina, utilizaremos fondaparinux. En pacientes graves ingresados en UCI, que sería el caso de nuestro paciente, cuando el nivel plasmático de algunos marcadores de riesgo se encuentre claramente elevado respecto a los valores de referencia, como son el dímero D, el fibrinógeno, la ferritina y un recuento de plaquetas elevado, pues incrementaremos esta dosis de heparina de bajo peso molecular a dosis extendidas o intermedias. Por otro lado, no se puede recomendar un inicio de administración de dosis de anticoagulación terapéutica a todos los pacientes, pero sí que se sugiere valorarla en aquellos casos donde nos encontremos con unos marcadores
claramente elevados cuando existan datos indicativos de trombosis, aunque no sea posible realizar pruebas diagnósticas que lo confirmen. Además, se recomienda considerar la posibilidad de tromboembolia pulmonar en aquellos pacientes con un deterioro súbito de la oxigenación, una caída brusca de la presión arterial sin una causa aparente. Se recomienda además realizar pruebas diagnósticas para el diagnóstico de esta trombosis arterial o venosa cuando exista un aumento significativo, sea progresivo o brusco, del dímero D, o cuando existan criterios clínicos de sospecha, siempre que sea posible. Además, recomiendan iniciar anticoagulación a dosis terapéuticas, preferiblemente con heparina de bajo peso molecular, a los pacientes con un diagnóstico confirmado de eventos trombóticos, siempre realizando ajuste de dosis y monitorización de niveles de factor anti-10A si existe una disminución del filtrado glomerular por debajo de 30. En estos casos también podríamos valorar el uso de heparina no fraccionada o utilizar tinzaparina a dosis equivalentes. Monitorizar siempre los niveles de factor anti-10A en aquellos pacientes obesos, que ha sido lo que nos hemos encontrado en la mayoría de nuestras UCIs, y realizar siempre un seguimiento analítico según el protocolo de nuestro centro. Recomiendan pues entre 24 y 72 horas máximo, siempre de los valores de dímero D, fibrinógeno, recuento de plaquetas y la ferritina. Además, no se recomienda suspender la profilaxis antitrombótica por alteraciones que nos podamos encontrar en las analíticas de la coagulación, a menos de que exista un sangrado activo o un descenso del recuento plaquetario. En aquellos casos con alto riesgo hemorrágico, pues nos recomiendan realizar tromboprofilaxis con métodos mecánicos, y en aquellos casos en los que exista alto riesgo trombótico, asociar estos métodos mecánicos a la profilaxis farmacológica. Por último, también nos podemos encontrar, como es el caso del paciente que hemos descrito, pues con pacientes que ya venían con una medicación domiciliaria, con unos antecedentes y unas comorbilidades. Entonces, cuando nos encontremos con pacientes que ya llevan tratamiento anticoagulante o antiagregante en domicilio, pues en el caso del tratamiento anticoagulante siempre recomiendan mantenerlo, pero no con este mantenimiento, no realizarlo con el fármaco que ya venía de domicilio. Siempre utilizar las heparinas de bajo peso molecular a dosis terapéuticas. En el caso de los pacientes con tratamiento antiagregante, pues si este tratamiento antiagregante se trata de ácido acetilsalicílico, sí que recomiendan mantenerlo, puesto que no se han descrito interacciones importantes. Pero sí que se desaconseja la administración de clopidogrel y ticagrelor por las interacciones que presentan, y si necesitan los pacientes una terapia dual, pues recomiendan utilizar prasugrel. Bueno, por último, comentar que clopidogrel y ticagrelor principalmente tenían interacciones con lopinavir-ritonavir, que hemos utilizado al principio de la pandemia, pero que ya no se está utilizando. Entonces, bueno, sería valorar en qué momento nos encontramos y el paciente que tenemos delante. Vale, bueno, pues por último, esta sería una diapositiva que vendría un poco a resumir todas las recomendaciones mencionadas a modo de árbol de decisión. Considero muy útil tenerlo a mano para realizar una correcta validación farmacéutica de este aspecto tan importante del tratamiento del paciente con COVID. Bueno, y volviendo a la pregunta de inicio que hemos planteado, y tal y como ha comentado Leonor en su caso, pues se trata de un paciente anticoagulado en domicilio con anticoagulantes orales por una FA, por lo que partimos de la base de que el paciente per se debería de estar anticoagulado. Además, se trata de un paciente que tiene insuficiencia renal con un filtrado glomerular estimado menor a 30, que ha requerido incluso de técnicas de depuración extrarrenal continuas, por lo que debemos de tener en cuenta el ajuste de dosis de heparina de bajo peso molecular y además realizar una correcta monitorización de los niveles de anticoagulación a través de la determinación del factor anti-10A. Fondaparinux, que sería la última de las opciones planteadas, pues sería una opción a considerar en el caso de que nuestro paciente sufriera una trombocitopenia inducida por heparina, que a fecha de hoy, y tal y como se ha planteado en el caso, no ha sido necesario, no ha sido el caso, pero bueno, es una opción a tener en cuenta en este tipo de pacientes. Por todo ello, la respuesta correcta sería la número 3, ya que el paciente pesaba 100 kilos y la dosificación recomendada en los pacientes con insuficiencia renal es de 1 miligramo kilo cada 24 horas y ajustar las dosis según los niveles de factor anti-10A. Bueno, pues esto serían unas pequeñas pinceladas en cuanto al tema de anticoagulación. Muchas gracias a todos por
por vuestra atención y doy paso a Irene, que nos va a hablar sobre la sedoanalgesia o analgosedación en este tipo de pacientes. Adelante, Irene. Bueno, muchas gracias, Esther. Muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy en el Congreso compartiendo este taller con vosotros. El tema de la analgosedación es un tema también muy importante en este paciente COVID crítico. Los pacientes COVID se ha visto que aproximadamente entre un 65 y un 85% desarrollan un síndrome de distrés respiratorio, requieren ventilación mecánica prolongada y uso de relajantes musculares, y en ese caso es crítico conseguir una sedación adecuada en el paciente para que se pueda ventilar adecuadamente. Además, preferentemente en perfusión continua para que evite que enfermería tenga que entrar continuamente a administrar medicación al paciente. Ahí se muestran los criterios de distrés respiratorio del adulto. En los pacientes COVID con síndrome de distrés respiratorio, especialmente pacientes jóvenes que tengan una alta presión de distensión y una intensa respuesta inflamatoria, se ha visto que hay una necesidad muy elevada de sedación y durante un periodo prolongado. Son necesarias altas dosis, lo que conlleva mayor riesgo de efectos adversos derivados de este tratamiento. Como ventajas de una adecuada sedación, tendríamos una adecuada adaptación a la ventilación mecánica, un mayor confort del paciente, disminuir su ansiedad y evitar los riesgos asociados a la autoextubación con la consiguiente reintubación del paciente. Por contra, tenemos los efectos adversos derivados de una sedación, sobre todo excesiva, la sobresedación, el síndrome de estrés postraumático, un aumento de la estancia en UCI, dificultad para el destete de la ventilación mecánica, neumonía asociada a ventilación mecánica y los efectos adversos de la sedación. A ver qué no me pasa, perdón. A continuación se muestra una escala, la escala de Richmond, para seguimiento de la sedación en los pacientes críticos. Lo que habitualmente buscamos en general en los pacientes críticos es una sedación ligera, pero si existe desadaptación a la ventilación mecánica o es una desadaptación severa y el paciente tiene bloqueantes neuromusculares, es necesaria una sedación más profunda, con un BIS entre 40 y 60. Volviendo a nuestro caso, tenemos un paciente, el paciente en este momento estaría sedado con una perfusión de propofol a 11 mililitros hora, presenta unos triglicéridos de 300 miligramos decilitro, tendencia a la agitación al delirio e hilio paralítico, que como se ha comentado, el paciente precisaba de nutrición parenteral. ¿Qué cambio de sedación podría proponerse en este paciente? A continuación os muestro algunas opciones y trataremos de ver con la charla qué opción sería adecuada para este paciente. En cuanto a las alternativas terapéuticas que tenemos disponibles, lo que decidía el paciente era propofol, que destacamos que presenta efecto sedante, hipnótico, pero no tiene efecto analgésico. Se metaboliza a nivel hepático con semivida corta, con lo que es adecuado para sedaciones de corta duración, en las que el paciente requiere valoración neurológica frecuente. Destacar que se acumulan los depósitos de grasa, con lo cual hay que tener precaución en pacientes obesos y en sedaciones prolongadas puede aumentar su semivida. Como reacciones adversas, la más frecuente es la hipertrigliceridemia. Además, en estos pacientes COVID muchas veces con otras medicaciones que llevaban también la producían y era un efecto adverso muy frecuente. Además puede producir bradicardia, hipotensión y un síndrome de infusión asociado al propofol a dosis altas mayores de 4 o 5 miligramos por kilo y hora con rhabdomiolisis, acidosis láctica. Otra alternativa que tenemos disponible son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, sobre todo en España, usamos midazolam por vía intravenosa,
es el que está disponible. Destacar que su efecto es hipnótico y amnésico, pero tampoco tenemos efecto analgésico. Sufren metabolismo hepático extenso y presentan metabolito activo que se excreta a nivel renal. De manera que en fallo renal puede prolongarse la semivida de eliminación considerablemente. La semivida es normalmente de 3 a 11 horas, pero se alarga en situaciones de deterioro renal. Se emplean sedaciones a corto plazo, pero también se puede utilizar sedaciones a largo plazo precisamente por su acumulación. Como reacciones adversas, lo más frecuente asociado a las benzodiazepinas es el delirio. También puede aparecer tolerancia, hipotensión, depresión respiratoria y puede aparecer dificultad para el destete en los pacientes en los que se acumula la dosis, especialmente cuando reciben dosis altas. Otra alternativa para sedación es la desmedetomidina, también con efecto exclusivamente sedante. Se metaboliza a nivel hepático, pero no presenta metabolitos activos y no se acumula en fallo renal. Como particularidad, no provoca depresión respiratoria y estaría especialmente indicada en situaciones de destete de la ventilación mecánica, porque no afecta la respuesta ventilatoria al CO2 y disminuye el índice de hipoventilación y apnea. Se puede utilizar en sedaciones a largo plazo, en situaciones de destete, y la característica es que facilita, es un fácil despertar con el paciente que se ha dado con desmedetomidina. Puede combinarse con otros fármacos como opiáceos o con propofol y disminuye la necesidad de otros fármacos. Como efectos adversos puede producirse hipertensión transitoria, pero lo característico es hipotensión y bradicardia, con lo que hay que tener especial precaución en pacientes hemodinámicamente inestables. Tenemos los fármacos opiáceos, que en este caso sí que tenemos efecto analgésico junto con efecto sedante, que su principal efecto adverso va a ser el íreo, el estreñimiento, dependencia, tolerancia a largo plazo y depresión respiratoria. Entre los distintos opiáceos que tenemos disponibles está el remifentanilo, con una semivida muy corta, metabolizado por esterasas que no se acumula en fallo renal ni hepático, pero como efecto adverso puede presentar hiperalgesia y se recomienda evitar si el paciente presenta bloqueo neuromuscular. Otra alternativa sería el fentanilo, pero que sí que se puede acumular en sedaciones prolongadas y puede ocasionar retraso en el despertar y en el destete. Y otro opiáceo que tenemos disponible es el sufentanilo. El sufentanilo, aunque tiene una semivida prolongada de 16 horas, tiene una cinética favorable con una semivida sensible a contexto de 30 minutos. Significa que su concentración pasa a la mitad en plasma en 30 minutos, con lo cual no se acumulan sedaciones prolongadas, pero sí presenta el mismo efecto que el resto de opiáceos, de hilio paralítico y depresión respiratoria. Aunque hemos dejado de utilizar, como comentaba Esther, los tratamientos como el lopinavir, ritonavir, la hidroxicloroquina, la citromicina sí que se sigue usando, es importante, en esta primera oleada COVID fue muy importante el tema de las interacciones. Destacar que propofol y desmedetomidina pueden prolongar el QT y produciendo mayor riesgo cuando se combinaba con hidroxicloroquina y lopinavir, ritonavir, y también puede prolongarse especialmente cuando se utiliza haloperidol y quetiapina. Este es un ejemplo de distintos protocolos que se han publicado de analgosedación en pacientes COVID y especialmente haciendo frente a los temas de desabastecimiento, de distintas alternativas que había de tratamiento. En este ejemplo puede verse un ejemplo de analgosedación profunda en la que se combina propofol y midazolam, sería un sedante con otro sedante benzodiazepina, o combinarlo con un opiáceo, fentanilo, remifentanilo o morfina. No he hablado de la morfina porque es verdad que existe alto riesgo de acumulación de metabolitos activos en fallo renal y nosotros, por ejemplo, no la utilizamos.
en paciente crítico, excepto los bolos. Volviendo a nuestro caso, tenemos un paciente sedado con propofol, con triglicéridos de 300, con tendencia a agitación y delirio e hilio paralítico. En este caso, entre las alternativas que tenemos disponibles, por el hilio paralítico no sería muy recomendable utilizar opiáceos, aunque si no existe alternativa se puede usar. Por el riesgo de delirio se recomendaría evitar las benzodiazepinas como el midazolam, y la desmedetomidina podría ser un buen sedante si estamos especialmente en la fase de destete. En el caso de que este paciente tuviera inestabilidad hemodinámica, prolongación del QT, con lo cual aumentaría el riesgo con la desmedetomidina, podría ser una buena alternativa el sufentanilo, por ser un opiáceo que no se acumula a largo plazo. Muchas gracias, Irene, por tu exposición. A continuación, doy paso a David Berlana, que nos va a exponer acerca del abordaje nutricional de este tipo de pacientes. Adelante, David. Buenos días, gracias Esther y gracias a todos los anteriores compañeros por sus ponencias y por la invitación a participar como miembro del Grupo de Nutrición Clínica de la SEF. Como he comentado, mi nombre es David Berlana, farmacéutico adjunto del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Intentaremos hacer un poco de cómo las inquietudes y un poco las estrategias que hemos barajado en todos los desafíos que nos ponía un paciente COVID. Pues bien, empezaremos esta sesión. Bien, como ha comentado, es un paciente que se nos presenta una solicitud de nutrición parenteral en un paciente crítico. En este sentido, es un paciente crítico COVID, como sabéis, con neumonía, paciente ya con 75 años, obeso, lleva ya unos días ingresado, tiene los antecedentes que hemos comentado y presenta como este cuadro analítico y este, digamos, tratamiento, digamos, para tener en cuenta. Hay otros tratamientos, pero he figurado este. La situación de los pacientes COVID, hay unas características comorbilidades que eran bastante comunes y que generaban estos potenciales implicaciones nutricionales o un poco cómo podían variar. Por ejemplo, eran pacientes ya mayores, algunos de ellos con comorbilidades como la diabetes, la malnutrición persistente, el fallo multiorgánico derivado de estas, por esta tormenta de citoquinas o, por ejemplo, las hipertrigliceridemias, cuando en algunos pacientes sin administración alguna de propofol o otras drogas. En este sentido, la pregunta que les planteo es ¿qué aporte calórico recomendarías en este punto? Nos piden una nutrición parenteral con las características de este paciente. A continuación, lo que haremos es un poco seguir las recomendaciones, los puntos, y os puedo dar lugar a replantearos vuestra respuesta. Las guías de paciente crítico han seguido una serie de modificaciones y ha habido un replanteamiento de lo que son los aportes calóricos, derivando un poco a lo que son ahora las recomendaciones últimas. Y recientemente, lo que es la Sociedad Española ha hecho, esta es la más reciente del 2020, donde ya empieza a indicar aporte paulatino durante los primeros días un 70% de lo que sería el objetivo calórico y una segunda fase en aumento, ¿no? Y ajustar en función de que si es un paciente obeso o no. Y todo esto también, por ejemplo, se ha visto reflejado en las nuevas recomendaciones de lo que son sociedades de críticos, donde hay que prevenir lo que es el refeeding,
en ese sentido monitorizar ciertos electrolitos, hacer las indicaciones que podían preservar del refeeding, como es la administración de tiamina, monitorizar magnesio, sobre todo fosfato, y hacer este aumento paulatino. Y todo esto viene por una serie de reflexiones y datos que han ido dando lugar a que en un principio se había este riesgo de sobrenutrición, el overfeeding, dando lugar a unos resultados negativos. Mientras que lo que sería un aporte paulatino, el optimal, lo que a veces lo que es la hiponutrición permisiva, era en un inicio paulatino ir aumentando poco a poco, y los resultados en ese sentido de los estudios nos dirigen a esta estrategia. En ese sentido, la respuesta sería esta, disminuir, hacer un inicio paulatino en torno a los 10-15 kilocalorías por kilo de peso, y este kilo de peso, al ser un paciente obeso, tendría que ser un peso ajustado. Hay que recordar que en estos pacientes hemos tenido unos días de evolución, 6 días de evolución en casa. Muchos de esos pacientes generan con pérdida de los gustos, una cierta anorexia y unos 5 días de UCI, con lo cual son más de 10 días y se recomienda ir a prevenir estos síndromes de realimentación y, independientemente de tenerlo o no, hacer este aporte paulatino. ¿Cómo distribuiríamos este aporte calórico? Esta es la siguiente pregunta. ¿Cuánta proteína y cuántos lípidos en esta forma inicial? Pues os dejo un tiempo para que veáis estas opciones que tenemos y pensaremos cuáles son las opciones que podríamos barajar. Los datos de aporte calórico en los pacientes críticos, y este paciente es un paciente crítico, es que nos dan los datos, reflejan que los aportes por encima de 1,2 gramos por kilo de peso o ya de más de 1,1 dan unos mejores resultados. Tanto en el artículo que veis en la izquierda, que es, digamos, lo que sería el balance de nitrogenado, y en el segundo ya habla de lo que es el loss ratio, la probabilidad de mortalidad a los 60 días, habla de que mejores resultados con dietas hiperproteicas. Y este es un cuadro bastante que seguramente que lo podéis encontrar, de que cuáles son las recomendaciones hoy en día. Inicialmente, en un proceso agudo, un paciente crítico, es dar menos caloría y ir aumentando paulatinamente, hasta llegar a un objetivo terapéutico que en algunos autores pues lo marcan en 2 gramos, aunque bueno, esto no es del todo, digamos, algunos autores son recomendaciones, pero lo que viene a dar lugar es que hay que ir aumentando poco a poco hasta alcanzar lo que son los objetivos terapéuticos. O sea, inicialmente menos caloría, más proteína, y al final más caloría y más proteína. Pues la respuesta sería adecuada. Hay que recordar que este paciente tiene un aporte de propofol, y en la propofol hay que recordar que tiene un aporte de lípidos, 10%, con lo cual este inicio, entendemos según las recomendaciones, es inicialmente pues 0,8 gramos por proteína de peso ajustado, más unos 30 gramos de lípidos aproximadamente, recordando que también tenemos el aporte de lípidos del propofol. El paciente evoluciona no bien y hay un empeoramiento de la función renal, como ha avanzado anteriormente Leonor, y tenemos unos triglicéridos que van en aumento, una hiperglicemia que se mantiene mantenida, y el aporte de propofol ha ido disminuyendo, pero sin eliminar lo que es el requerimiento. Debido a este empeoramiento, los pacientes hay ciclos de prono para intentar mejorar lo que es las necesidades respiratorias. En esta situación de hiperglicemia mantenida, la pregunta que os quiero hacer es que si plantearíais la adición de insulina en la nutrición parenteral. Sé que alguno de vosotros, no todos los hospitales lo hacen, y con lo cual las preguntas es si creéis estos puntos, ¿no? Si es inestable,
si bien no es adecuada, combinarla o simplemente hay unas limitaciones en los aportes. Si vemos los recientes estudios, este por ejemplo es un estudio realizado aquí en España por endocrinos es un clinical trial del aporte de nutrición y los resultados son que son similares a añadir la insulina en la parenteral o no, si bien los episodios de hipoglucemias eran menores en nutrición parenteral, cuando solo iba en nutrición parenteral. No obstante, estos dos artículos que también son bastante recientes nos indican que los mejores resultados son obtenidos cuando hay una protocolización de los aportes de insulina en hiperglicemia más nutrición parenteral. Es decir, no importa qué tipo de insulina hagas, sino que es importante tener una protocolización y que se consiga un buen control de las hiperglicemias en esos pacientes con la insulina, con nutrición parenteral, independientemente de la cantidad o cómo lo utilices. En ese sentido, la respuesta que yo creo que sería la más adecuada es mantener las dos, porque si un paciente haces lo que es el aporte de insulina solo dentro de la nutrición parenteral, podemos encontrarnos con hiperglicemias de rebote cuando, si por cualquier causa hay una parada de lo que es el aporte de la nutrición parenteral. Con lo cual, mi recomendación es mantener los dos y utilizar sin miedo, pero con respeto y, digamos, haciendo seguimiento de las glicemias de este paciente. También al recordar de que ese paciente hay disminución de la función renal, hay que ajustar lo que es el aporte proteico, el volumen y el aporte de electrolitos. Hay que recordar que los pacientes con función renal digamos, disminuida, hay una disminución de lo que es el infiltrado y con lo cual la eliminación de fosfatos y de magnesio se viene disminuida y hay que monitorizar. Hay que recordar que si ese paciente ha tenido prono, no es, si hay un hilio, si a no ser que no sea hilio, se puede probar nutrición enteral, no es una contraindicación la pronación de la nutrición enteral. Esa es la evolución del paciente. El día 3 tenemos este aporte de nutrición parenteral. El día 4, como ha comentado Leonor, ha habido un cuadro isopséptico, un empeoramiento de la función renal. Se inicia con la terapia antifúngica con anifungina y hay un inicio de lo que es una terapia de reemplazo renal con marcada oliguria. Estos son los datos y comentar de que en ese momento hay una disminución de esto del aporte de propofol. En este sentido, ¿qué es lo que podríamos plantear en una situación de hemofiltro y alteración hepática? Hay que comentar que los pacientes con COVID hay una alteración hepática principalmente debida por la tormenta de citoquinas, ¿no? Aquí marcan en este artículo de revisión que hasta un 30% de los pacientes, si bien en nuestros pacientes que tuvimos nutrición parenteral en nuestro hospital, se puede decir que hasta un 35 o 40% tuvieron alteraciones hepáticas. También las drogas que se utilizan, la medicación, puede producir alteraciones hepáticas y colestasis. Estas revisiones del CHES marcan de que es bastante común las alteraciones colestásicas en pacientes con críticos y hay revisiones que hablan de lo que es las colestasis ligadas a lo que son las drogas y en ese sentido, por ejemplo, participé en este estudio multicéntrico que se hizo aquí en Cataluña de esta revista donde vimos la marcada influencia de las drogas. Y también las recomendaciones respecto a las terapias de reemplazo renal, las recomendaciones, tanto la primera es de la ESPEN y la segunda es de la CMCIO, es que se debe alcanzar hasta un máximo de 2 gramos por kilo de peso y en función de la monitorización de lo que es el filtrado en un paciente con hemofiltro continuo. En este sentido, la respuesta que yo daría como última sería la 3, es aumentar el aporte proteico y aumentar también el aporte electrolítico porque hay una filtración. Pues a modo de resumen, en pacientes con hemofiltro y alteración hepática, respecto al hemofiltro, recordar la monitorización de electrolitos, principalmente fosfato, la mayor aporte proteico,
ajustándolo a lo que serían los niveles de filtración. Recordar el cuadro hepatotóxico y colestásico en pacientes críticos no es inusual debido sobre todo a la sepsis y a las drogas, los fármacos utilizados, y en ese sentido hay un plantearse si no se está utilizando el cambio a lípidos con omega 3 para facilitar un poco, ya que están ligados a menor hepatotoxicidad. Hasta aquí lo que es mi presentación. Agradeceros vuestra atención y espero veros en las preguntas y en las conclusiones. Muchas gracias a los tres ponentes por vuestras aportaciones. Y para ir cerrando el taller, me gustaría leer unas breves conclusiones de cada una de las ponencias que hemos visto. A nivel general, pues bueno, sabemos que el COVID ha sido un reto para todos los profesionales sanitarios y gestores, que la información científica generada en estos meses ha sido inmensa y que la ausencia de evidencia científica ha hecho que las decisiones farmacoterapéuticas hayan sido evaluadas y rectificadas sobre la marcha. A nivel de la charla de Leonor, pues me gustaría destacar de terapia antiinfecciosa que la incidencia de coinfección o sobreinfección bacteriana o fúngica es menor a la presentada en otros coronavirus. El tratamiento empírico inicial parece no ser necesario según la evidencia actual. La necesidad de tratamiento antibiótico siempre debe ser evaluado constantemente según la clínica, los cultivos microbiológicos y también ayudada y guiada por la procalcitonina. Y los equipos PROA juegan un papel importante en la escalada o desescalada de estas coinfecciones. A nivel de anticoagulación, pues esta infección grave se ha asociado con coagulopatía diferente a la coagulación intravascular diseminada clásica asociada a la sepsis. Esta coagulopatía es un marcador de evolución adversa. Además, en estos pacientes existe un estado protrombótico importante con consecuencias en la incidencia de tromboembolismo venoso y arterial. Y la profilaxis de enfermedad tromboembólica es crucial, siendo las heparinas fármacos fundamentales en el tratamiento de estos pacientes. Además, decir que la infección grave por COVID afecta con mayor frecuencia a pacientes con diversas comorbilidades, entre las que cabe destacar las enfermedades cardiovasculares. Un porcentaje no desdeñable de pacientes estarán en tratamiento con fármacos antiagregantes y anticoagulantes, cuya gestión es imprescindible para su buen manejo. Y también las complicaciones hemorrágicas que eventualmente pueden aparecer en estos pacientes, que deben tratarse con sumo cuidado, dado el estado protrombótico y la etiología multifactorial que pueden presentar. En cuanto a las conclusiones de analgosedación, pues decir que se debe individualizar la sedación según las características de cada paciente, en cuanto a la duración esperada de la sedación, el riesgo de delirio, hilio y otros efectos adversos que pueda presentar el paciente. Es importante la monitorización de la efectividad de la sedación y de los posibles efectos adversos, como ha comentado Irene, de delirio, hipertrigliceridemia, hilio, hiperalgesia, prolongación del intervalo QT. Y que en una primera fase del COVID fueron muy importantes las interacciones farmacológicas, como hemos comentado, con fármacos que actualmente ya no utilizamos. Y bueno, pero estas interacciones no han desaparecido del todo. Es cierto que han disminuido mucho con los fármacos que estamos actualmente utilizando, pero que siempre las debemos de tener en cuenta. Y por último, en cuanto a las conclusiones del abordaje nutricional, pues nada, decir que los pacientes críticos con COVID presentan diferentes comorbilidades y situaciones que van a complicar este manejo nutricional, como ha explicado David. Se dan situaciones de alta frecuencia de hipertrigliceridemia, de hiperglucemias, de insuficiencia renal. Debemos trabajar en equipo multidisciplinar con UCI, puesto que es crucial para este control y lograr los objetivos terapéuticos. Y como puntos claves de nutrición, como ha explicado David, pues realizar un inicio paulatino y progresivo a 10-15 e ir subiendo hasta 25-30 kilocalorías por kilo. También que sea hiperproteico con aportes de proteínas mayor a 1,3 gramos por kilo y día. Debemos realizar un control de lípidos y de triglicéridos. Tenemos que tener en cuenta que el propofol también cuenta y el posible papel del omega 3 en el control de los triglicéridos y de las alteraciones hepáticas. Y por último, recordar siempre que la nutrición enteral en prono, cuando tenemos a los pacientes en prono, es posible que no siempre debemos de recurrir a la parenteral, que es una alternativa, pero que la enteral es la primera opción siempre.
Y nada, eso es todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y pasaríamos al turno de ruegos y preguntas. Bueno, pues de las preguntas que habéis ido realizando a lo largo del taller, he seleccionado algunas para realizarla a los ponentes. Leonor, nos preguntan si crees que la prevalencia de infección temprana y tardía en COVID está infraestimada. Pues a ver, la temprana yo creo que no, que la temprana es baja, ¿vale? Por lo que he explicado, porque es bastante, o sea, en el diagnóstico de ingreso se vería, es baja. Pero la tardía me parece a mí que sí, que está bastante, sobre todo porque son pacientes que están mucho tiempo ingresados y creo que sí que tienen muchas infecciones tardías que probablemente están infraestimadas debido aún a la poca evidencia que hay. Sí que hay algún artículo que dice que el 14% de los pacientes que han estado con COVID tienen infecciones tardías debidas a los cambios fisiológicos que le ha producido el COVID y a los tratamientos que se han utilizado para el COVID, especialmente los corticoides, ¿no? Que no son inmunosupresores. ¿Y cuáles son estas infecciones tardías más frecuentes que yo creo que están infraestimadas? Probablemente aspergilosis, que se irá viendo con el tiempo, y bacterianas asociadas a neumonía por ventilación mecánica, de el tiempo que están con ventilación mecánica. Nada más. Vale, muchas gracias, Leonor. Para Irene, ¿qué combinaciones pueden emplearse para la pseudoanalgesia del paciente COVID? La combinación de fármacos es muy interesante porque conseguimos reducir las dosis administradas y disminuir también la incidencia de efectos adversos. Entonces, depende si es sedación para corto plazo. Normalmente en estos pacientes con distrés van a ser sedaciones prolongadas. Entonces, puede plantearse una combinación con propofol y un opiáceo, bien sea remifentanilo, fentanilo, sufentanilo, sabiendo que el que menos se acumularía a largo plazo sería el sufentanilo. El remifentanilo no se acumula, pero tiene una semivida corta que en estas sedaciones prolongadas no tendría mucho sentido. Y otra opción puede ser desmedetomidina combinada con bien propofol o con un opiáceo. También está la opción, si el paciente tolera, mantener la desmedetomidina sola. Muchas gracias, Irene. Y ya por último, para David, respecto a las alteraciones que has visto en este tipo de pacientes, ¿has detectado algún cambio ahora que viene la segunda ola? O mejor dicho, ¿has aprendido algo para el manejo de estos pacientes en esta segunda ola? Hola, pues sí, gracias. Hemos aprendido y eso es lo bueno. La verdad es que todos hemos aprendido. También hay que ver que la situación ahora no es de ola tremenda, con lo cual tanto los médicos como nosotros podemos estar más tiempo para valorar el paciente. Y estas alteraciones ya las conocemos. Por ejemplo, de las hipertrigliceridemias, vemos que pueden bajar rápidamente cuando ya el paciente ya tiene un efecto, digamos, una disminución de lo que sería el proceso inflamatorio, con lo cual ya puedes focalizarte a tirar adelante al paciente. Y ya incluso ya a los clínicos le damos como ese aviso para que lo puedan guiar. Y en general nos vamos moviendo mejor también por todo un conjunto, tanto de ellos, los clínicos, como nosotros ya los conocemos mejor, tanto las alteraciones de electrolitos que podemos manejar mejor, evitando lo que es la realimentación, y también en pacientes con insuficiencia renal ya los manejamos mucho mejor, evitando también los acúmulos de las hipermanesemias o las hiperfosfatemias. Muy bien, pues muchas gracias a los tres y no nos queda tiempo para responder a más preguntas. El resto de preguntas que habéis formulado las responderemos por escrito en el menor tiempo posible. Y bueno, aprovecho de nuevo para dar las gracias a Leonor, Irene y David por vuestras exposiciones y a todos los asistentes al taller. Muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que haya sido de vuestro agrado y que disfrutéis de lo que queda de congreso. Con esto damos por finalizado el taller. Gracias. Gracias. Gracias.